Ok, entonces voy a grabar la sesión y nos vamos a la parte del reglamento. Tengo aquí señalado algunas partes del reglamento, sé que ya lo tuvieron que haber leído y es importante que lo conozcan porque a veces se cometen faltas o se hacen situaciones que ustedes piensan que está bien, pero realmente es incorrecto, ¿verdad? Bueno, aquí la primera parte es solo qué se considera un estudiante en práctica. Ustedes se llaman actualmente estudiantes en práctica profesional. Cuando se van a los centros educativos, muchas veces se molestan porque los muchachos, a los niños a los que se les da clase, les dicen a uno practicante. Y la verdad se siente un poco feo, ¿verdad? Uno quisiera que le dijeran profesor porque ya está en ese proceso, pero la universidad les otorga el nombre de estudiantes en práctica profesional. Sin embargo, uno no tiene que permitir que le falten el respeto, pues no tomándolo en cuenta como el docente de la clase. Entonces aquí uno de los artículos que me interesan en este 31 dice los estudiantes en práctica no pueden ser ubicados para el desarrollo de la práctica en el mismo centro en donde desempeñan cargo docente, técnico, administrativo. En este caso me hacía un comentario Irma de que ella está trabajando en una institución y le gustaría hacer la práctica en jornada contraria. En jornada contraria sí se puede, solo mientras el instituto tenga jornadas completas, o sea que esté elaborando jornada matutina y jornada vespertina, y que en ambos sistemas o en el sistema que usted se quiera pasar, tiene que tener desde séptimo grado hasta último de bachillerato, los BTP que los conocemos, de lo contrario no se puede porque recuerden que ustedes son maestros de educación media, y en este caso de tercer ciclo, ¿verdad? En grados más pequeños no pueden realizar práctica porque no corresponde a su grado académico. Entonces, en este caso, si la institución tiene jornada completa y se puede hacer esa relación, no habría ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con algunos centros educativos, por ejemplo? Hay centros educativos que terminan la jornada hasta las 2 de la tarde y tal vez la de la tarde empieza a la 1 o a las 12. Entonces ese es un problema porque ahí estamos hablando de un choque de horarios. Pero si la institución no tiene ningún inconveniente con la jornada, entonces no tendríamos ningún problema. No sé si está conectada Irma. Sí, aquí estoy, Lick. Ajá, Sí. coméntenos entonces. No, pues yo pienso que sí podría, Ujú, porque yo trabajo en la jornada vespertina ujú. y si hay jornada matutina también. Y hay tercer Eh, ciclo. sí, está, de hecho está séptimo, octavo por la mañana y Ujú, algunas carreras. Y por ujú. la tarde está noveno y otras carreras. Ok, una situación, Y la práctica profesional uno, si ustedes vieron la calendarización, la idea es que ustedes, por lo menos en septiembre, por ahí creo, agosto, por ahí, ustedes vayan a una presencialidad. Estamos esperando que los centros educativos regresen a la normalidad para que ustedes hagan práctica presencial. Eso es lo que se tiene estipulado hasta ahora. ¿Qué pasa con los centros que podemos tomar en cuenta para la práctica uno? La práctica uno solo tienen que cumplir 10 horas a la semana, o sea que no tienen que ir toda la jornada, sino que solo tienen que cubrir cerca de 4 o 5 secciones para, perdón, serían 2 secciones para poder cubrir las 10 horas a la semana. O sea que estaríamos hablando de 2 secciones de tercer ciclo y prácticamente 3 secciones de media para que se puedan cumplir esas 10 horas. En práctica profesional uno no se hace esta parte que dice cargo técnico administrativo. Ustedes hacen cargo técnico porque estamos hablando de laboratorio. Entonces, en ese caso, solo van específicamente a las horas clases y se regresan, ¿verdad? En el caso de los chicos de presencial, tuvieron una experiencia en didáctica. En didáctica yo los envié a que hicieran una mini práctica y estuvieron solamente una semana, ¿verdad? Pero creo que la experiencia les funcionó algo para que conocieran un poco de la realidad y algo que yo estaba pensando es que la universidad debería de tener esa parte, ¿verdad? Porque leí en uno de los foros que no tiene nada de experiencia de trabajar con estudiantes. Alguien lo comentaba, ¿verdad? Y la verdad es que la universidad debería de tener desde el inicio, realizar mini prácticas para ir conociendo la realidad
porque no es lo mismo, créanme, estar con niños de básica a empezar a trabajar con chicos de tercer ciclo, ¿verdad? Yo creo que si alguien ha trabajado con octavo grado alguna vez, en octavo yo no sé qué les pasa a los estudiantes, pero se comportan de una forma terrible. Ese es un grado difícil de manejar, pero bueno, al final hay que adaptarse, ¿verdad? Yo pienso que la universidad debería de introducirlos en ciertas clases a que pudieran ir haciendo mini prácticas para que conocieran la realidad. Ok, entonces, Lee, sí, dígame. considero que dentro de alguno de los espacios de formación, uno sería bueno que nos dieran muy buena Se pierde la ayudarnos conexión, en este Emilio. aspecto. Si quiere, escríbalo en el chat para que lo podamos entender, porque no se escuchó bien lo que dijo. No, bueno, les estaba compartiendo Ajá. de que tal vez sería muy bueno de que entre los espacios de PP1 y PP2 pues nos brindara algún tipo de capacitación sobre manejo de grupo. Uh-huh. Ok, muy bien, entonces Eso lo no. vamos a incluir. Igual ahí le voy a dar algunas técnicas o algunas actividades que ustedes pueden hacer para controlar los grupos, ¿verdad? Muy bien, aquí lo voy a tener pendiente. Bueno, aquí nos habla entonces cuáles son las responsabilidades de los estudiantes en práctica, cumplir con todos los requisitos, ya eso ustedes lo han hecho. Sé que hay estudiantes que están llevando 4 clases junto con práctica porque la carrera lo permite, pero yo creo que ya están sintiendo en estas primeras 2 semanas la dificultad de estar llevando más clases con la práctica, ¿verdad? Sin embargo, pues algo que se permite en el plan de estudio, así que ahí vamos viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son otras responsabilidades? Pues planificar, organizar y ejecutar y evaluar las actividades de práctica. Cumplir en cada espacio pedagógico de práctica el número de horas establecidas, cumplir la práctica en la jornada que sea asignada, cumplir la normativa y asistir puntualmente a las reuniones y asesorías programadas por el profesor. En este caso, pues independientemente de que estemos en presencialidad o en virtualidad, es importante la asistencia, como ven aquí, está dentro del reglamento, de las reuniones, ¿verdad? Siempre que ustedes tengan un problema, escriban, porque hoy en la mañana, cuando les escribí de que varios no habían participado, a mí lo que se me hace más fácil pensar es que no quieren participar, porque yo no conozco su realidad, ¿verdad? Yo miro cuando me dicen se va la luz y todo lo demás, entonces entiendo, dejo más largo las tareas, pero siempre es importante, profe, hoy no me pude conectar, mire, tal vez me dejan más tiempo, porque es parte, como ven aquí ustedes, de la responsabilidad que tiene el estudiante práctica, ¿verdad? Luego tenemos asistir a las reuniones convocadas por el coordinador general. Solo para que sepan, el coordinador general actualmente de práctica profesional es la licenciada Jessica Montejo. Entonces, cuando tenemos cuestiones bien puntuales de la práctica, es con ella, ¿verdad? Luego, participar en las actividades educativas y proyectos del centro. A veces les voy a decir en este aspecto que muchos estudiantes en práctica se molestan porque el colegio les exige que estén participando en actividades. Por ejemplo, digamos, si ustedes llegan a la presencialidad para septiembre, eso quiere decir que en septiembre a ustedes los van a poner a hacer todas las actividades del mes patrio, independientemente si son de ciencias naturales o son de educación o son de sociales, perdón. Desde cualquier carrera que ustedes sean, los van a poner a estar en esas actividades y a veces los estudiantes se molestan porque es demasiado el tiempo y es cierto. Muchas veces los profesores tutores o el mismo centro educativo les pone todas las actividades y ustedes tienen actividades extra, ¿verdad? Pero como ven aquí, es parte del reglamento, ¿verdad? También dice diseñar, ejecutar y evaluar proyectos socioeducativos que vinculen la práctica y la comunidad. Gestionar recursos y estrategias para el desarrollo de esos proyectos
que sean de extensión y vinculación y siempre elaborar el informe final, ¿verdad? Que entonces pueden ser, bueno, estas son entonces generalidades de responsabilidades del estudiante. Vamos a hablar ahora de los centros educativos y en este caso dice se consideran centros de práctica los instituciones educativas del nivel prebásico. Esta parte de prebásico solo es para la clase de educación básica o la carrera, perdón, de educación básica o educación especial. Solo ellos pueden entrar en esta área. Es más, en la carrera de inglés también les puede dar clase a los niños de prebásica, pero no ustedes. Porque como sabemos, en el área de prebásica y la parte de hasta el segundo ciclo, ciencias naturales lo da cualquier profesor. Entonces no específicamente tiene que ser un profesor de ciencias naturales graduado, ¿verdad? Por eso es que ustedes no podrían hacer práctica en esa área. Luego en la parte básica, que sería tercer ciclo, hasta educación media. Pueden ser en instituciones públicas y también puede ser en privadas. Lo que pasa es que instituciones privadas, pues creo que en Santa Rosa no tenemos muchas, algunas son bilingües, entonces ahí tampoco pueden realizar su práctica, ¿verdad? Luego tenemos cuáles son las funciones de los centros, autorizar y facilitar la práctica. Sin embargo, ellos nos pueden rechazar. Muchas veces han rechazado estudiantes de los centros de práctica y no podemos hacer nada, ¿verdad? Proporcionar a los profesores y estudiantes la información requerida, facilitar y autorizar la gestión de proyectos, garantizar los grados o cursos asignados e informar oportunamente a los profesores sobre el desempeño. Ya se va a acabar. Vamos a volver a entrar en un ratito, chicos, si se acaba. Ya vamos a terminar aquí. ¿Cuáles son las condiciones básicas de los centros? Contar con espacios físicos y pedagógicos adecuados. ¿Cuál es un espacio físico pedagógico adecuado para ciencias naturales? Pues tiene que ser un laboratorio. Si el instituto no cuenta con un laboratorio, lastimosamente no lo podemos tomar como un centro de práctica. Eso quiere decir que muchos centros básicos los sacamos de esta realidad. En el caso, les voy a decir, hoy un colegio en el Naranjito, en Santa Bárbara, que realmente no tiene en sí un laboratorio montado, pero se acepta porque tienen algunos recursos y ya ha sido centro de práctica. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la búsqueda de esos centros de práctica que ustedes pueden tomar en cuenta. Si son lugares que son demasiado alejados, entonces hacemos en algunas ocasiones como una conexión con otros centros regionales, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se quieren ir allá cerca de Cortés, entonces les va a tocar o hacer un traslado a la regional de San Pedro o que algún profesor de allá nos ayude, ¿verdad? Ahí tienen que tener en cuenta de que desde Santa Rosa no podemos ir a todos los centros regionales o a todos los lugares de Honduras, ¿verdad? Sería muy complicado. Ofrecer las modalidades de estudio, que en este caso sería dar las clases de ciencias naturales. ¿Qué tiene que gestionar el centro de práctica en el área de la currícula? Pues poseer una organización académica en función del currículo, posibilitar las adecuaciones curriculares y prácticas, propiciar un clima organizacional favorable. Y créanme que esto es muy importante. Hemos tenido grandes cantidades de problemas con directores, con profesores, y si no hay un buen clima organizacional, entonces después nos sacan a los estudiantes. Ya ha pasado muchas veces que nos han retirado estudiantes de los centros de práctica y nos toca buscar otro lugar. Entonces es importante tener esa relación con un centro educativo, ¿verdad? ¿Cuáles son, qué consideramos un profesor tutor? Los profesores tutores son los profesores del colegio, no soy yo. Yo soy la profesora de práctica y los profesores tutores son los docentes que están allá a cargo de las clases o de las asignaturas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesor de práctica? Revisar con el estudiante la planificación. Esta parte, créanme que por más que nosotros luchamos, los profesores tutores muy pocas veces les revisan la planificación. Casi siempre les van a decir, déjenmela en digital o déjenmela en algún documento, pero es muy raro el profesor que se va a sentar con ustedes a realmente planificar la clase, ¿verdad? Así que en esa parte no se vayan a preocupar por si el profesor no se sienta con ustedes
a revisar las planificaciones como tal. Luego, brindar orientación y asesoría adecuada. También hemos tenido muchos problemas. Aquí dice monitorear el desempeño. Los profesores tutores se van completamente del colegio cuando a ustedes les toca dar las clases. Los dejan solos y al final de cuentas no saben si están laborando bien o no dentro del aula. Lo que nos dicen ellos es que tienen que tener la experiencia y los dejan solos. Pero como saben ustedes, al inicio es bueno tener a alguien que los esté apoyando, ¿verdad? En el caso de las chicas que hicieron la mini práctica que les comento en didáctica, ellas tuvieron al profesor Darnell como profesor de práctica y sé que en algún momento las dejó solas. Y la disciplina es diferente cuando el profesor tutor se va, que cuando ustedes tienen que manejar el aula, ¿verdad? Porque los jóvenes ya saben, es practicante, entonces yo me voy a comportar como quiera, ¿verdad? Está ahí, por eso es que nosotros queremos que siempre los profesores tutores estén con ustedes. Si no están, pues ahí les va a tocar generar esas actividades para poder mantener y controlar el grupo. Luego, a mantener actualizadas las fichas, esas fichas se las voy a mandar más adelante. Igual en esta parte los profesores tutores muy poco nos llenan esas fichas de su desempeño y tampoco los podemos obligar, ¿verdad? Y mantener esa comunicación constante conmigo en este caso y con ustedes mismos. Entregar en este caso a mí me tendrían que entregar las fichas de observación y a ustedes unas constancias o solvencias, que eso se hace hasta el final. ¿Cuáles son los deberes, derechos y prohibiciones de ustedes? En este caso sería cumplir con todo lo que está reglamentado aquí, cumplir con las disposiciones de práctica, asistir puntualmente al centro de práctica, llenar y firmar el diario pedagógico, planificar el trabajo técnico administrativo, cumplir todas las actividades de práctica, participar en las actividades académicas, deportivas, culturales y vinculación social en el centro que éste planifique, ¿verdad? Algo muy importante es asistir puntualmente a las reuniones que se hagan con práctica y presentar periódicamente, en este caso a mi persona, pues el informe del avance que han tenido y a los profesores tutores de los estudiantes, ¿verdad? Muchas veces dejamos esta parte por fuera y es muy importante decirles al profesor tutor, tengo este problema con X estudiante, no ha presentado tareas, etcétera, etcétera. Además de esta parte del diario pedagógico, ustedes siempre tienen que andar cargando la bitácora, que ya saben cómo se hace, y también el portafolio, que eso lo vamos a ver más adelante. Luego entregar al profesor de práctica los informes correspondientes, y esta parte me interesa mucho. Si ustedes tienen algún problema dentro del aula de clase, un problema externo, ¿verdad? Familiar, personal, etcétera. Entonces siempre deben presentar una excusa escrita, justificada al profesor tutor, porque si no, entonces se va a tomar como un desacato, se va a tomar como que ustedes no quisieron ir. Siempre que tengan esos problemas, lo que tienen que hacer es hacer excusas y avisar previo qué es lo que está pasando. Tanto me avisan a mí o se avisan entre compañeros, porque esos días tienen que tener, porque esos días no van a asistir. Hay días, por ejemplo, que va a ser de improviso, pero por eso les voy a decir que es mejor estar entre varios compañeros, porque si ustedes tienen varios compañeros en el centro de práctica, el uno le puede cubrir al otro. De lo contrario, entonces van a tener ciertos problemas. Luego tener un compromiso ético, honesto, y en caso de retirarse de la práctica deben notificar por escrito 2 semanas de anticipación. Aunque a ustedes les parezca raro esta parte, sí, muchos se han retirado de práctica por cuestiones completamente familiares o personales, ¿verdad? ¿Cuáles son sus derechos? Ser reconocidos como miembro de la comunidad. En este caso, recibir asesoría de mi parte, como decía Emilson, pues una parte que vamos a trabajar es el manejo de los grupos, recibir cursos y talleres y ser supervisados por el profesor tutor y el profesor de práctica también, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esta parte? Que si ustedes se van demasiado lejos de la zona que yo puedo ir a visitar, entonces yo no podría hacer estas supervisiones, de manera que yo estoy faltando a uno de los derechos que ustedes tienen. Por eso es que los centros de práctica no pueden estar tan alejados de esta zona,
de manera que yo los pueda estar supervisando y los pueda estar acompañando. Bueno, ser asistido por el profesor de prácticas, ser evaluado, ser informado sobre la evaluación de su desempeño, ser atendido y obtener una respuesta y expresar libremente sus ideas y opiniones, ¿verdad? En esta parte de la evaluación de su desempeño, en este caso, como estamos trabajando en la plataforma ustedes saben que tiene la oportunidad de ver la nota que ustedes van sacando, así que ahí si tienen cualquier duda, solo me escriben, ¿verdad? ¿Cuáles son las prohibiciones? Retardar o abandonar por intención o negligencia el cumplimiento de las obligaciones. Ausentarse o terminar antes del horario establecido o llegar retrasado al instituto. Miren que en esto hay que tener mucho cuidado porque los profesores tutores se van del aula, pero cuando ustedes no llegan se dan cuenta. Entonces ahí hay que siempre avisar y ya ven que esto es parte de una prohibición, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar la sesión y entramos nuevamente para que nos quede bien la reunión.